Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo video de la unidad número 3 de Psicología de la Actividad Física y el Deporte. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 11 del tema liderazgo de fundamentos de la psicología del deporte y el ejercicio físico de Weinberg y Gould. Estos autores van a empezar este texto mencionando y haciéndose la pregunta sobre qué es el liderazgo. Entonces van a proponer que es un proceso de influencia entre el líder y los seguidores para conseguir objetivos grupales, organizativos o sociales. Es el proceso conductual de influencia entre individuos y grupos en el logro de sus objetivos, y también lo ponen como que el liderazgo es el proceso de influir en las personas para que éstas logren sus objetivos. En cualquiera de estas tres definiciones podemos encontrar tres elementos o aspectos a tener en cuenta. Por un lado, un líder, ¿no?, que es la persona que ejerce este liderazgo; los seguidores, el grupo, que es los miembros de determinado grupo al cual este líder va a intentar guiar; y por otro lado la situación, ¿no? En este caso representada por el objetivo que debe plantearse un grupo para poder continuar. Entonces, en este caso, lo que plantean es que un líder sabe hacia dónde va el equipo, ¿no?, cuáles son sus objetivos y sus metas, y entonces va a proporcionar la dirección y los recursos necesarios para ayudarlo al equipo a llegar hasta ahí. Va a marcar una diferencia entre lo que es el líder y el director. De alguna manera, esta diferencia que va a plantear es que, de alguna manera, el director se va a ocupar específicamente de lo que es la planificación, la organización, la programación, el presupuesto, el personal y los contratos, ¿no? Y mientras que el líder va a tener que tener además otra función un poco más global, en donde pues estas funciones a veces va a poder delegarlas o no, y va a ser el encargado de determinar cuál es la filosofía general del equipo y cómo va a lograr que este equipo logre determinados objetivos. Poco la diferencia entonces que aparece entre el director y el líder es que de alguna manera en la figura del líder aparece también o son necesarias otras características que tal vez el director no las no sea tan necesaria que aparezcan o que se desarrollan. Entonces, se va a preguntar cómo se eligen a los líderes, ¿no? Entonces, en el caso de los equipos deportivos, por lo general son designados por alguien. ¿Sí? Por ejemplo, en un equipo deportivo vamos a hablar de que el directorio va a elegir cuál es el próximo entrenador de determinado grupo deportivo. Pero además, también es importante entender que en ese caso podríamos pensar que es un tipo de liderazgo formal, pero también aparecen dentro de los grupos liderazgos que surgen en relación y en función de la dinámica de este grupo. Como por ejemplo pueden ser los capitanes, ¿no?, o los diferentes em, líderes que aparecen en relación a determinadas características o intereses de diferentes grupos. Entonces, en estos casos, estas personas son las que, por lo general, son las que van a gozar del respeto y del apoyo de los integrantes del grupo. Puede pasar que en el caso de un entrenador de un equipo técnico, ¿sí?, además de que tenga este liderazgo formal por haber sido elegido tal vez por la comitiva, una comitiva del club para que ocupe ese lugar, con el correr del tiempo además se gana el respeto, ¿no?, aparezca, ¿no?, esta función también del liderazgo por elección y por designación del grupo mismo. Este texto va a recorrer diferentes enfoques generales sobre lo que es el liderazgo. Constantemente vamos a encontrar no solo en el deporte, sino también en otras áreas, como podría ser el área de lo empresarial, de lo organizacional. Diferentes teorías que van a intentar dar referencia de qué es el liderazgo y en dónde enfocar. Entonces, aparecen estas teorías que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo y fueron también de alguna manera evolucionando. Entonces, en una primera instancia, las primeras teorías que aparecieron estaban asociadas y estaban enfocadas en los rasgos de este líder.
en las características más personales o relacionadas a su personalidad. Entonces, se suponía que los grandes líderes tenían una serie de características similares, ¿sí? Algunas características particulares y de personalidad que los iban a hacer exitosos, ¿sí? Independientemente de las características de sus seguidores o de la situación en la que se encontraban, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que un líder fuera carismático, que fuera extrovertido, que tuviera presencia, era suficiente para pensar que iba a tener un liderazgo exitoso. En otro momento, otras teorías empezaron a enfocarse más especialmente no tanto en sus características de personalidad, sino en cómo se comportaban. Entonces, en función de esto, encontraron que algunos de los líderes más prestigiosos, algunos estaban más orientados en la tarea, esto es, en iniciar y lograr la conformación de este grupo y que pudieran, ¿no?, establecerse las estructuras, las reglas, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los modelos para seguir, para lograr determinado objetivo, mientras que habían otros estilos de liderazgo más enfocados en la persona, ¿no? Con características más de consideración, más relacionados y enfocados en desarrollar la confianza, el respeto, etcétera, dentro de un grupo de trabajo. Después aparecieron otras teorías más asociadas a la parte interaccional, ¿no? Entonces, en este sentido, aparecen entonces no solo el líder, ¿no? Pensemos que en la primera teoría estaba basada pura y exclusivamente en el líder y en sus características. En el segundo grupo de teorías aparecen también los seguidores, entonces se enfocaban en cuáles eran las conductas de este líder en relación a este grupo, y si iba a estar más asociada a la tarea y aquellos objetivos a los que había que cumplir, o si para lograr estos objetivos este liderazgo iba a estar más enfocado en las características y en lograr la confianza de sus seguidores. En este tercer grupo de teorías, entonces, además aparecen las situaciones, ¿no? Cómo interactúa este líder con sus seguidores en determinadas situaciones. Y en este sentido, aparecen que pueden haber estilos de liderazgo más orientados a la relación, ¿no? Más intentando desarrollar relaciones interpersonales, que existan líneas abiertas de comunicación, proponiendo que las interacciones sociales dentro del grupo sean positivas y logrando de esta manera entonces que los miembros se impliquen y se sientan cómodos como parte de este grupo, o pueden haber estilos de liderazgo más orientados hacia la tarea, ¿no? Están más orientadas en realizar que se pueda lograr esta ejecución del trabajo y la satisfacción de los objetivos marcados, ¿sí? En este caso, el centro de atención va a estar más asociado al rendimiento y a la productividad, y no tanto en las relaciones. Son bastante parecidos si lo pensamos a las características que se mencionan en en las teorías anteriores, nada más que en este sentido igual va a estar más asociado a la situación y a los objetivos que se deben alcanzar. Si van a ser por vía del afianzamiento de las relaciones interpersonales o por la vía de la ejecución de la tarea específicamente. Y va a haber un modelo más multidimensional propuesto por Chelanduray que va a estar más asociado, y vamos a detenernos un poquito más porque está asociado específicamente con la situación deportiva. Las teorías anteriores son teorías que las podemos encontrar incluso aplicadas, como les mencionaba, en el mundo de lo empresarial. En particular, este modelo multidimensional del liderazgo está desarrollada en relación al deporte. Entonces, este modelo es un modelo global e integrador para conceptualizar liderazgo como un proceso interaccional, ¿no? Va a decir que va a sostener que la efectividad del líder en el deporte está asociada a características situacionales tanto del líder como de los integrantes del grupo. Entonces, en este sentido, va a decir que la satisfacción en cuanto a la ejecución va a depender de tres tipos de conductas del líder. Va a haber una conducta de tipo requerida, va a haber una conducta asociada a la conducta requerida y la conducta real, ¿no? Entonces, la situación, el líder y los miembros de este de determinado grupo van a provocar estas tres clases de conductas.
Entonces, en función de esto, ¿no? Estos tres tipos de conductas son congruentes con los resultados, el rendimiento y la satisfacción del grupo, van a ser entonces positivas. Entonces, la hipótesis en la que se sostiene este modelo va a decir que el grado de congruencia entre los tres aspectos de la conducta del líder es la condición necesaria más importante y está relacionada de forma positiva con el rendimiento y la satisfacción de los miembros del grupo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Que de alguna manera estas tres conductas, ¿no?, sean congruentes. Por un lado, la conducta requerida está asociada a lo que se espera, ¿sí? ¿Cuál es la conducta que se espera que lleve el líder para poder lograr determinado objetivo, ¿no? Si pensamos en un entrenador que se está por enfrentar a un torneo internacional, bueno, se va a esperar que tenga determinada conducta, ¿no?, para que en este sentido se logre este objetivo propuesto. Entonces, en este caso, este tipo de conducta, ¿sí?, va a estar, se va a ajustar a las necesidades de la situación y de los subordinados. Y este tipo de conducta se obtiene en función del liderazgo real y del preferido. Bien, ¿cuál es el liderazgo real? Es aquel que efectivamente lleva a cabo el líder, ¿no? Y esto va a estar muy asociado a sus propios comportamientos, a sus características personales, a su característica, a sus conductas más asociadas a sus características de personalidad. Y por otro lado, aparece la conducta preferida, que es aquella que es la que prefieren los deportistas, ¿sí? Y que por lo general tiende a estar más asociada también entonces a la necesidad de los subordinados y de la situación en sí. Esta preferida no está más asociada también a unas expectativas, es la que efectivamente quisiera el deportista que tuviera su líder, como por ejemplo eh, que tenga buen feedback, a veces tiene que ver con las características que esperan, que tenga determinada edad, que sea de determinado género, que tenga determinada experiencia. Entonces, todas estas características de alguna manera no están, encontrémoslas dentro del plano de la parte más mental, ¿no? Y todo el tiempo se van conjugando para que puedan efectivamente lograr que el líder sea respetado y pueda alcanzar sus objetivos de acuerdo a la situación y a lo que sus seguidores esperan. Entonces, para que se dé esto también van a aparecer diferentes antecedentes en este proceso de liderazgo. Por un lado, las características de la situación, ¿no? ¿Cuál es la disciplina deportiva que se está practicando? Si es individual o colectivo. ¿Cuál es la historia de este grupo? Si hay algún problema en particular, ¿cuál es la complejidad del problema? ¿Qué tipo de poder tiene el entrenador? ¿Cómo es la integración del entrenador a este grupo? ¿Cómo es el tamaño de este grupo? ¿No? Como todas estas características son fundamentales entonces para que se dé esta conjugación de conductas que recién mencionábamos. Por otro lado, también aparecen las características propias del entrenador, su inteligencia, la asertividad, su forma de comunicarse, si es flexible o no flexible, si es empático, cómo es su motivación, ¿no? Todo esto entonces es importante también. Y las características de los miembros del grupo. Y que esto va a estar en relación al género, a la edad que tengan, a la madurez que tengan y a sus propias características que cada uno traiga. De la interacción entonces de estos tres antecedentes van a aparecer las consecuencias del liderazgo. Y estas se van a poder analizar a través del rendimiento y la satisfacción de los deportistas en el mismo. Entonces, el rendimiento va a hacer referencia a la calidad de la ejecución del deportista, a su grado de evolución, ¿sí? El resultado efectivamente va a estar asociado a la consecuencia de una competición, cómo sale efectivamente esa competición. Y la satisfacción va a hacer referencia entonces al grado de aprobación por parte de los deportistas sobre diferentes aspectos de liderazgo y los resultados obtenidos, ¿sí? Entonces, esto, un montón de palabras como para poder llevarlos a algún ejemplo, ¿no? Muchas veces vamos al ejemplo de aquellos entrenadores que funcionaron de manera excelente en un grupo, si vamos a ir al fútbol por ahí que tiene más ejemplos conocidos, pero ¿cuántas veces ha pasado que un entrenador que
funcionó de maravillas para un equipo, en un contexto en particular, en un país en particular, cuando es llevado a la selección no lo logra, ¿no? No logra hacer que estos seguidores lo respeten, que puedan entender su método, que efectivamente haya satisfacción en la manera en que se los lideró y en los resultados obtenidos. Entonces, esperan tal vez que tenga determinado tipo de características y esto no ocurre, entonces empiezan a generarse rispideces dentro de los equipos. Entonces, todo esto, ¿no? Este modelo multidimensional, que tal vez es un poco complejo de comprender en relación a la cantidad de factores que aparecen, en realidad lo que nos intenta mostrar es que cuando hablamos de liderazgo, entonces vamos a estar hablando del líder, de los seguidores y de la situación en particular que se da en ese momento el liderazgo. No es lo mismo, tal vez, un liderazgo en un torneo que se da, por ejemplo, de manera provincial, que si este equipo llega a competiciones de manera internacional. Este mismo equipo que practicaba tal vez o que estaba eh, compitiendo a nivel provincial, de golpe se ve en la situación de tener que competir a nivel internacional. Entonces, la situación va a cambiar, las condiciones también cambian. Entonces, ahí empieza a jugarse estas expectativas diferentes que empiezan a tener los jugadores respecto al rol de su entrenador, cuál es la conducta que se requiere específicamente para poder alcanzar los objetivos de lograr determinado resultado en determinada competición. Pero, por otro lado, nos vamos a encontrar con cuál es la conducta real, cómo efectivamente se desarrolla ese líder. Y por otro lado están las expectativas de sus seguidores de cuál sería la conducta preferida, cuál sería la conducta que esperan entonces de este líder, ¿no? Y en función de esto, estas consecuencias de liderazgo que aparecen acá. Bien, esto más o menos en relación a lo que menciona en el capítulo de Wayne Very Good sobre liderazgo. Acá les voy a sumar, les pongo como bonus track, porque como les mencioné también en algunas oportunidades en las clases, tengo material sobre algunos temas que tengo resúmenes, pero no tengo en este caso el material como para compartir, el texto para compartir. Entonces lo que hago es compartir con ustedes los conceptos que son interesantes. En este caso, en un texto desarrollado por Crespo y Balaguer, va a hablar del entrenador y el liderazgo específicamente. Entonces, lo que va a decir que existe una relación que se establece entre el entrenador y el deportista, y es de vital importancia para que el deportista pueda dar lo mejor de sí y además poder alcanzar mejores resultados. Entonces, cuando hablamos de lo mejor de sí mismo, estamos hablando del rendimiento, lograr una ejecución deportiva de mayor calidad y de esta manera poder lograr mejores resultados. Y acá nos vamos a encontrar que hay algo muy importante que tiene que ver con la filosofía del entrenador, ¿no? Cada entrenador viene con una manera particular de entender la práctica deportiva. Y esto va a estar asociado tanto a cómo planifica los entrenamientos, cómo planifica determinadas competiciones y qué tipo de acciones va a llevar a cabo en relación a esto, ¿no? En esta filosofía del entrenador van a confluir tanto sus experiencias en el deporte, sus experiencias propias y también como entrenador en el deporte, y también todas sus características tanto de personalidad y sus experiencias vividas, tanto en el deporte como en su vida personal. Entonces, esta concepción, esta filosofía, por lo general, se va generando a lo largo del tiempo y por supuesto puede ir teniendo algunas fluctuaciones en relación a las experiencias que va viviendo este entrenador. Vamos a encontrar que entonces la concepción abarca tres niveles. Por un lado, cuál es la concepción de vida que tiene este entrenador. Por otro lado, cuál es su concepción del entrenamiento. Y por otro lado, cuál es su concepción de la modalidad concreta en la que es especialista. En este caso podría ser un entrenador de handball. Un entrenador de handball femenino, por ejemplo, ¿no? En este caso estamos hablando de una especialidad en particular. Hago un paréntesis acá para también pensar que estas características que estamos hablando tanto del entrenador y su liderazgo, también en este caso, estas características también se dan en relación a los entrenadores de deportistas que practican deportes individuales, ¿sí?
pero bueno, queda asociado a esta unidad 3 que estamos hablando de grupo y equipo, pero también muchas de estas características que vamos a estar observando acá es importante que las puedan relacionar también a los entrenadores con deportistas en deportes individuales. Entonces vamos a encontrar que en relación a esta filosofía del entrenador, vamos a tener como diferentes estilos de entrenadores y podríamos englobarlos en dos grandes grupos. Por un lado van a estar aquellos que están concentrados en ganar, ¿sí? Hay entrenadores que les importa el resultado porque esto les genera un beneficio para su propia experiencia, para su propia imagen. Entonces van a estar concentrados en ganar y creen que la victoria es lo más importante y los deportistas entonces van a ser los medios para lograrlo. Entonces, en este sentido, muchas veces este tipo de entrenadores van a estar a asociar las victorias de los deportistas individuales o los equipos deportivos, eh, las va a entender como propias, ¿sí? Porque dependieron de ellos y su calidad como profesionales. Y por otro lado vamos a encontrar concepciones del entrenamiento, de entrenadores más asociados a centrarse en el deportista, ¿no? Pensar que la victoria va a venir como consecuencia de el desarrollo y el rendimiento que va alcanzando el deportista, ¿no? Entonces, la victoria es importante, pero no a cualquier precio. En este sentido, piensan entonces que el deporte está al servicio de los deportistas y no al revés. La victoria la van a asociar entonces al esfuerzo personal propio y de los deportistas y en poder mejorar la calidad de la ejecución deportiva. También es importante entender y en particular, especialmente en los entrenadores de iniciación deportiva y en deportes en los que tienen también acceso a diferentes estadios sociales. Es importante entender que la función del entrenador en muchos casos va a ser de todo, no solo es el entrenador, no solo es el líder quien va a impartir la planificación del entrenamiento, sino que muchas veces hacen instructores, técnicos, maestros, padres, asesores, amigos, ¿no? Dependiendo la edad y dependiendo de la situación. Muchas veces los deportistas pasan mucho tiempo con su entrenador, entonces eh, pasan, digamos, ocupan sin querer de manera simbólica diferentes roles. Entonces es muy importante que el entrenador pueda desarrollar diferentes habilidades psicológicas y en particular, entonces, como las más importantes, podríamos mencionar más, pero las más importantes en este caso tienen que ver con el liderazgo, asociadas otras a la motivación y a la comunicación. En relación a la capacidad del entrenador para motivar al deportista, podemos encontrar entonces que debe tener en cuenta las variables personales, situacionales y sociales a la hora de motivar a un deportista o un equipo, ¿no? Van a aparecer diferentes cuestiones que puedan motivar a una persona o a un equipo. Entonces puede, de alguna manera, el entrenador optar por dos maneras de motivar. Por un lado va a estar la opción directa, que esto es cuando el entrenador interviene sobre los deportistas para que cooperen y se esfuercen en conseguir el objetivo que está establecido. Entonces el entrenador debe cumplir con las siguientes características. Por un lado, debe ser creíble, ¿no? Debe ofrecer información correcta y sin sesgos. Por otro lado, tiene que esto que le ofrece al deportista tiene que ser atractivo. Entonces, para que quieran cooperar con él. Y también tiene que ver este poder que pueda tener el entrenador para poder otorgar premios y castigos en función de el logro o el acercamiento al logro de los objetivos propuestos. Pero también puede tener una forma de motivar de manera indirecta, que muchas veces tiene que ver con el cambio que hacen de una situación o el contexto físico o psíquico para aumentar la motivación de los deportistas. En este caso, a veces tiene que ver con tal vez entrenar en un lugar diferente, o entrenar, por ejemplo, en presencia, no sé, de los familiares, si entendiese que eso es lo que motiva al deportista, ¿no? Como encontrar diferentes maneras de que el deportista pueda entrenar de manera motivada. Por otro lado, ¿sí? Especialmente en relación al equipo o al equipo mismo que conforma el entrenador con el deportista, es importante que pueda
realizar o establecerse un clima motivacional. Entonces, especialmente esto se da en el equipo, pero a veces es importante entender que el deportista y el entrenador, el deportista o el deporte individual y el entrenador también son un equipo. Entonces, el clima motivacional va a estar asociado a las metas, ¿no? A las metas que se percibe y cómo estas metas se dan en un contexto, situación o ambiente determinado. Entonces van a existir dos tipos de clima: un clima motivacional orientado a la tarea, más orientado a la maestría, a que se va a recompensar en este caso el esfuerzo, y los jugadores, los deportistas van a ser animados por el entrenador y cada jugador tiene un papel importante en el equipo. Y en el caso del clima motivacional orientado al ego, va a estar más asociado al rendimiento, ¿no? Esto de lograr, de hacer que compitan entre ellos para ver quiénes tienen mejores rendimientos. Entonces, muchas veces en estos casos lo que se hace es reconocer sobre a los que son mejores jugadores, ¿no? Esto que a veces pasa en los equipos, que aquellos que muestran mayores habilidades son los que tienen mayores oportunidades de formar parte de un equipo titular, y aquellos que no tanto, ¿no? Tienen que ir al banco como casi ininterrumpidamente. Y acá también los entrenadores pueden determinar el clima motivacional a partir de la forma en que presenta la información a los deportistas, ¿sí? Es decir, la corrección o la explicación, por el tipo de recompensa que va a ofrecer, entonces, por la estructuración de las metas y las expectativas que crean, y por la manera en que se forman los grupos y equipos de entrenamiento. Entonces, acá es importante, desde el lado del psicólogo, poder intervenir y asesorar al entrenador en estos casos cuando observamos, especialmente cuando son tipos de clima motivacional asociados al ego, poder intervenir de manera correcta y en el momento preciso para que pueda modificar este tipo de orientación y poder mantener motivado más al deportista. Por otro lado, es importante entonces la capacidad de comunicación del entrenador, entendiendo que la comunicación es el proceso a través del cual hacemos al otro partícipe de nuestros pensamientos, sentimientos o acciones, ya sea de forma voluntaria o no. Entonces, no consiste solo en un proceso de transmisión de información, sino que también va a incluir el intercambio de ideas e interacción entre las personas. Entonces, esto es importante porque va a generar y va a tener diferentes funciones, ¿no? En esta comunicación entre el entrenador y el deportista. Por un lado, el entrenador transmite información a sus deportistas. Por otro lado, a partir de esta información puede influir en la motivación de los deportistas. Va a proporcionar feedback, ¿no? Poder a partir de la palabra y de la comunicación hacerla entender o hacerle llegar al deportista cómo considera que está haciendo su desarrollo y su despliegue deportivo. Y por otro lado, a partir de una buena comunicación y una buena transmisión de información, este entrenador va a poder generar o gestionar la cohesión del grupo. Eh, en esto es importante entender que eh, hay diferentes tipos de comunicación: por un lado el verbal y por otro lado el no verbal, y también es importante encontrar que los factores que influyen en la comunicación en el deporte pueden ser la comunicación con el deportista, ¿sí? Va a ser la edad, la capacidad intelectual, la experiencia, las características individuales, y por otro lado en la comunicación con el equipo puede influir la historia, el tamaño o la situación actual. Con esto volvemos a lo que venimos hablando desde la relación al liderazgo, ¿no? Pensar que no solo va a depender de cuáles son las características del entrenador y cómo sea su comunicación, sino que también es importante en qué situación se da, en qué contexto se da y cuáles son las características de sus seguidores, sea un deportista individual o de un equipo, ¿no? Siempre es importante entender que por más que tengamos excelentes condiciones como comunicadores, no siempre en nuestro interlocutor y la situación va a ser la misma. Entonces el entrenador tiene que tener la capacidad de poder ser flexible y adaptarse a las diferentes condiciones en las que debe liderar y en las que debe comunicar. Y por otro lado, un poco en relación a lo que ya venimos mencionando, la capacidad de liderazgo del entrenador, ¿no? Es importante que desde su rol pueda establecer las metas comunes, pueda clarificar cuál es el camino y los métodos que deben seguirse, que pueda asignar roles a cada uno de los miembros, ¿no? Que no quede uno sin un rol específico, que pueda motivar a sus deportistas para que cumplan las metas y que
pueda eliminar aquellos problemas, aquellos obstáculos que puedan aparecer en relación a la conformación y desarrollo de este grupo y el desarrollo deportivo de cada deportista. Entonces, es importante porque es el entrenador el que debe lograr y debe llevar a cabo estas funciones. Entonces, con esto último que les mencioné, me resultaba interesante poder aportar estos conceptos que no tienen para leerlos, pero son importantes y esto acá sí eh, eh, es importante que los tengan en cuenta para futuras acciones evaluativas. Algunas tareas evaluativas van a mencionar algo de esto, así que bueno, espero que haya sido claro y que en función de esta explicación puedan ser aplicados, puedan entenderlo también en la práctica o en algunos ejemplos que encuentren de equipos deportivos y de entrenadores en relación a equipos deportivos o a deportistas individuales. Muchas gracias y bueno, continuamos eh, en el resto de las diapositivas y en los restos de los videos.